Bienvenidos a una nueva edición de Panorama de Noticias. Soy su anfitriona y, junto a nuestro analista principal, vamos a sumergirnos en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá para desglosar la información. Y vaya que tenemos información. Hoy sobre la mesa hay una verdadera montaña de apuntes, reportes y cables de este 23 de febrero de 2026, directamente de la redacción de Ahora Misiones Noticias. Ujú. Y a ver, la misión de este análisis, de este recorrido de hoy, es bastante ambiciosa pero necesaria. Vamos a tomar este inmenso torrente de datos que va desde tensiones nucleares en Medio Oriente hasta algo tan inmediato como saber en qué estado se encuentra la Ruta Nacional 14 bajo la lluvia de hoy. Claro, el objetivo es transformar todo ese ruido en conocimiento útil, sin vueltas. Exacto, no queremos ser volteros. Queremos mostrar cómo los grandes movimientos internacionales y legislativos terminan dictando las reglas de la economía local, el clima en la calle y los precios. Todo sin sobrecargar de datos a quienes nos escuchan. Es que esa es la premisa fundamental de hoy. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Una decisión en el Congreso o un operativo de seguridad en México tienen ecos. Ecos que llegan hasta la economía diaria y, por supuesto, a sectores tan nuestros como la yerba mate. Bueno, vamos a desempacar esto. Empezando por el tablero nacional, esta semana la agenda está particularmente densa y llena de debates cruciales. El Senado está muy activo. Demasiado activo. Se está tratando la modificación de la ley de glaciares y al mismo tiempo la ley penal juvenil que busca habilitar el encarcelamiento desde los 14 años. Temas muy sensibles. Totalmente. Y el viernes está prevista la reforma laboral y el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero me quiero detener en la ley de glaciares, porque ahí hay posturas muy, pero muy enfrentadas. Es un escenario complejo. El oficialismo busca avanzar rápido porque ya cuenta con dictámenes favorables. Su argumento principal es fomentar la inversión extranjera, digamos, destrabar la economía. Claro. Pero del otro lado, hay voces opositoras muy fuertes. La Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió advertencias pidiendo priorizar el bien común. Y figuras del ambientalismo, como el abogado Enrique Viale, exigen que no se favorezca a los grupos mineros internacionales por encima de los recursos hídricos. Y políticamente también está dividido. El diputado Maximiliano Ferraro ya adelantó su rechazo. Así es. Y en el medio surge una alternativa propuesta por Eduardo Valdés que directamente busca declarar como estratégica el agua de los glaciares. No estamos tomando partido aquí. Simplemente exponemos que es un debate sobre qué modelo de país y de recursos se prioriza. Y hablando de prioridades y de recursos, tenemos que saltar a los datos duros de la economía. Porque aquí hay cifras en los reportes de hoy que impactan directamente. ¿Los números de la Universidad Torcuato Di Tella? Esos mismos. El informe dice que hay un 99% de probabilidad de que Argentina entre en recesión en los próximos 6 meses. A ver, un 99%. Prácticamente es un hecho. Y el contexto nos dice cómo esto ya se refleja en la calle. No es una proyección a futuro nada más. Hoy, la morosidad en los créditos personales está en un 12%. Y el incumplimiento en las tarjetas de crédito llegó al 9,3%. La gente se está endeudando para lo cotidiano y no puede pagar. Y a eso súmale los precios en las góndolas. La carne, que siempre es un indicador sensible, tuvo un aumento del 3,4% en febrero. Con picos recientes del 5% en algunos cortes. Exactamente. Y las empresas de medicina prepaga acaban de anunciar un alza del 3,2%. Es lógico que toda esta presión económica termine estallando en el ámbito laboral. La tensión se traslada a la calle de inmediato. Tal cual. Por eso tenemos un paro docente nacional convocado por CETERA para este lunes. Están exigiendo una recomposición salarial urgente. Y no son solo los docentes. El reporte menciona la crisis en la planta de neumáticos FATE, que hoy tiene reuniones clave en la Secretaría de Trabajo. También están los 600 despidos en Galeno ART. Claro, un golpe durísimo. Y no nos olvidemos de las posibles medidas de fuerza de los técnicos aeronáuticos que podrían paralizar vuelos. Es un panorama laboral de mucha incertidumbre. Ahora, si conectamos esto con el panorama general y lo llevamos a misiones, los datos del INDEC son reveladores. Sí, hay una caída muy marcada del empleo en la administración pública, en los servicios y en la industria manufacturera a nivel local.
Pero lo que más resuena en la provincia hoy es la advertencia de los productores yerbateros. Ellos mismos declaran que están pasando por el peor momento de su historia. Y esto tiene una explicación directa en las políticas nacionales. La desregulación del mercado del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, dejó a los pequeños productores sin precios de referencia. Claro, quedan totalmente expuestos frente a los grandes molinos. Exactamente. Sus costos de producción suben por la inflación, pero el precio al que venden su hoja verde se desploma. Es una crisis muy profunda para un sector vital de nuestra economía regional. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la macroeconomía local sufre, pero el mundo exterior tampoco da respiro. De hecho, los reportes internacionales de hoy parecen de película. El operativo en México. ¿Sí? En Tapalpa, en el estado de Jalisco, fue abatido el Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y la reacción no se hizo esperar. Fue una cadena de caos, narcobloqueos, quema de autos, alertas máximas de seguridad en toda la región. Un impacto tremendo. Y desde Estados Unidos, lógicamente, celebran esta caída porque afecta las rutas del narcotráfico hacia su país. Pero Estados Unidos tiene muchísimos frentes abiertos al mismo tiempo. A nivel interno, el servicio secreto acaba de neutralizar a un hombre armado en Mar-a-Lago, lo cual muestra una tensión política interna brutal. Y en política exterior, ni hablar. Lanzaron un ultimátum de 15 días a Irán por el acuerdo nuclear. Y esto no es solo diplomacia. Está acompañado por un despliegue masivo de portaaviones en la región. El punto de conflicto ahí en Ginebra es el tema del enriquecimiento cero, ¿no? Sí, Estados Unidos exige que Irán detenga por completo el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán reclama su derecho a la energía civil. Es una línea muy delgada que mantiene en alerta a toda la comunidad internacional. Es un mundo en ebullición. Pero si bajamos hacia Sudamérica, vemos movimientos geopolíticos rápidos. En Venezuela avanza la ley de convivencia democrática, que es una amnistía política. Ya hay más de 1.500 solicitudes presentadas. Un dato no menor. En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para aumentar el salario mínimo un 23,7%. Eso fue después de destrabar una suspensión judicial. Exacto. Y más al sur vemos un acuerdo inmenso entre Brasil e India enfocado en minerales estratégicos y tecnología. Esto nos muestra cómo el mundo, y especialmente nuestra región, está en una reconfiguración constante de poder y economía para asegurar los recursos del futuro. Todo está conectado. Pero bueno, a pesar de las tensiones nucleares y los acuerdos internacionales, la vida cotidiana de quienes nos sintonizan sigue. Y hoy, el factor fundamental en la calle es el clima. Sí, atención con esto porque las condiciones están complicadas. Hay advertencia amarilla en Misiones, mucha nubosidad y chaparrones. Para la región sur, incluyendo Posadas y Garupá, la temperatura va a estar entre 23 y 30 grados, con una humedad agobiante del 78%. Y en el norte también hay variaciones. Sí. En El Dorado esperamos una máxima de 29 grados. Y en Bernardo de Irigoyen ya se registró la mínima con 19 grados. Con este panorama de lluvias y advertencia amarilla, es imperativo hablar de la transitabilidad para quienes tienen que salir a las rutas. Totalmente. ¿Cuál es el estado de la red vial? Según los reportes de vialidad, las rutas 12, 14, 101 y 105 están habilitadas, pero hay que circular con extrema precaución porque hay obras activas. ¿En qué tramos específicamente? A esto hay que sumarle el peligro de la lluvia. Es muy importante recordar los consejos para evitar el temido aquaplaning cuando el auto pierde contacto con el asfalto mojado. Exacto. La regla número 1 es reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado con el vehículo de adelante. Y tratar de seguir las huellas que deja el vehículo de enfrente, porque ahí se acumula un poco menos de agua. Muy buen punto. Y si sienten que el auto empieza a patinar o el volante se pone liviano, lo más importante es no frenar bruscamente. Hay que soltar el acelerador de a poco y mantener firme la dirección. Es fundamental la precaución hoy. Por otro lado, pasando información a servicio pura y dura, el calendario de pagos avanza. Un respiro para la economía local. Sin dudas. Hoy cobran los jubilados que superan la mínima y cuyos documentos terminan en 0 y 1. También es el turno de la asignación universal por hijo para terminaciones en 8 y la asignación por embarazo terminada en 7. Esa inyección de fondos es lo que mueve los comercios de cercanía hoy mismo. Tal cual. Hay una frase del escritor español Mateo Alemán que incluye el reporte de hoy.
y me parece fantástica para resumir nuestro trabajo. Dice, debe desear todo hombre para vivir, saber, y saber para bien vivir. Encaja perfecto con el espíritu de este programa. Conocer si hay un paro, si hay obras en la ruta o qué pasa con la inflación es conocimiento práctico para vivir bien. Totalmente. Y parte de ese vivir bien también es el esparcimiento. Así que vamos a acelerar un poco el ritmo y pasar al resumen deportivo porque el fútbol del fin de semana dejó mucho de qué hablar. La fecha 6 de la Liga Profesional estuvo encendida. ¿Y cómo? La gran sorpresa fue Vélez, que le terminó ganando 1-0 a River. Un resultado que pocos anticipaban en la previa. Después tuvimos el clásico. Boca contra Racing. Mucha expectativa, pero terminó siendo un partido súper friccionado, un 0-0 cerrado. Sin embargo, hubo un partidazo el domingo. Sí, Independiente Rivadavia superando 3-2 a Independiente de Avellaneda. Un ida y vuelta espectacular. Y para completar el cuadro de la primera división, tuvimos empates de Defensa 1-1 con Belgrano y Central Córdoba 0-0 frente a Tigre. Y victorias importantísimas. Estudiantes le ganó 1-0 a Sarmiento, Instituto 2-1 a Atlético Tucumán, Talleres superó 1-0 a Central. Banfield logró una goleada clave, 3-0 contra Newells, y San Lorenzo le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Y si miramos el ascenso, la cosa también toma forma. En la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro, junto con Acasuso, ya lideran sus zonas. Y Excursionistas manda en la Primera B. Hay que seguir de cerca esas campañas. Pero bueno, cerramos la sección deportiva con una nota un poco más seria y preocupante desde el plano internacional. En el Sudamericano Sub-20 femenino, Argentina sufrió un golpe duro. Sí, cayeron por goleada. 3-0 ante Brasil. Las brasileñas ya se aseguraron la clasificación al Mundial con este resultado, pero la selección albiceleste quedó relegada a la 5ª posición. El margen de error para llegar a la Copa del Mundo en Polonia es prácticamente nulo a esta altura. Tienen que salir a ganar todo lo que queda. Una situación límite. Entonces, después de repasar todo esto, ¿qué significa todo lo que acabamos de desglosar? Es un flujo inmenso de información. Hemos viajado desde las discusiones por el enriquecimiento nuclear en Ginebra y los tiroteos narco en México, hasta revisar cómo manejar las finanzas con una inflación del 3,4% en la carne. Pasamos por el Senado y terminamos hablando de cómo cuidar los neumáticos en la Ruta 14. Y esto plantea una pregunta importante al cierre de nuestro análisis. ¿Te escucho? ¿Cómo nos preparamos mentalmente frente a semejante nivel de incertidumbre? Cuando vemos que el 99% de los indicadores apuntan a una recesión o cuando un sector productivo histórico de nuestra provincia se tambalea por una desregulación, tenemos que cambiar la mirada. Dejar de ver las noticias como algo lejano. Exacto. El conocimiento deja de ser un lujo de analistas y se convierte en una herramienta absoluta de supervivencia financiera y personal. Tal como decía la cita de Mateo Alemán. La macroeconomía y la geopolítica, aunque suenen abstractas, terminan dictando las reglas del comercio de nuestro barrio y los precios de nuestras góndolas. Una reflexión final brillante para dejar pensando a la audiencia. Entender el mundo para poder navegar lo local. Les agradecemos por habernos acompañado en este extenso y profundo recorrido informativo de hoy. Un placer como siempre. Para más información, para ver el detalle de cada uno de estos reportes y seguir el desarrollo de todas estas noticias a lo largo del día, los invitamos a que visiten ahoramisiones.com.ar. Nos encontramos en el próximo Panorama de Noticias.